Queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, complicada con la pandemia, con la crisis, y que hoy día les voy a hablar a ustedes acerca de la mentalidad, ya no de la economía de explotación. Recordemos que la economía de explotación convirtió a Londres, el país que más colonias llegó a tener en el mundo, ocupar la mayor cantidad de continentes, en el centro del mundo. En cambio, ahora vamos a hablar en lo que se llama la economía de consumers, consumidores. Esta economía de consumers, básicamente la economía de capitalismo desarrollado o de capitalismo incipiente, es aquella economía donde la industria es la que pone la pauta, la que pone la música, la que marca el ritmo. En esta economía, pues hay países que ya comienzan ya se han destacado, pues tenemos todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, China, que en este momento dominan la esfera mundial de la producción industrial. Pero la capital, desde comienzos del siglo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue Nueva York. Nueva York es la capital de lo que es la capital de los productores industriales y los consumidores. Aparece una nueva clase social, ya no son los colonizadores y los peones y los esclavos que teníamos antes, desde la conquista española hasta mediados del siglo XX, sino que aparecen una nueva especie humana en América que se llaman los consumers. Y estos consumers pueden consumir lo mismo en cualquier parte. Todos toman Coca-Cola, todos usan Blue Jean, todos hablan por celular, todos les gusta ver los programas de televisión, todos ven la misma programación, las mismas noticias, saben las mismas cosas, estudian las mismas cosas, y el mecanismo fundamental de control de la población es fundamentalmente la publicidad. De la publicidad, entonces, pasamos a que inmediatamente, ¿en qué momento la publicidad se convirtió en un generador de cambio y en un medio de control social? Durante los tiempos en que fuimos colonia, pues primero fueron los ejércitos, la manera como nos sometieron, y esto venía desde Roma, y por supuesto para los imperios como el Imperio Romano, lo más importante era congregar a las masas para producir alienación mediante espectáculos públicos o los mismos ejércitos donde se reclutaban a la gente que después regresaba ya alienada, y entonces esta alienación les permitía ser indolentes ante la crueldad. Por ejemplo, los soldados romanos eran crueles y en el Coliseo la crueldad se volvió espectáculo público. Pero cuando llega el segundo periodo, que es en que las religiones dominan, los templos, las procesiones se convierten en el centro de alienación, de enajenación. Y este sistema de enajenación ya no es la guerra. Recordemos que la guerra era un mecanismo mediante el cual la gente perdía todos los escrúpulos. El asunto era derrotar al enemigo y para ello había que matarlo, y matarlo era... Por eso cuando hablamos de guerra de narcotráfico estamos hablando de que Estados Unidos propone combatir al narcotráfico perdiendo todos los escrúpulos. Cuando hablamos de guerra migratoria hablamos de perder todos los escrúpulos contra los migrantes, todos los escrúpulos contra los narcos, todos los escrúpulos. Cuando hablamos de una guerra económica hablamos de perder todos los escrúpulos mediante un bloqueo económico. Entonces la guerra es en sí la pérdida de los escrúpulos. Cuando llega la religión, ella se opone a la guerra en un principio, pero después utiliza la guerra como medio de conquista, y así tenemos los musulmanes y los cristianos que se repartieron en el mundo y se convirtieron en las religiones más poderosas. En ese momento aparece el siglo XX, y en el siglo XX viene una lucha contra las religiones que comienza con el comunismo en 1917 y que declara que las religiones son el opio del pueblo, y luego viene ya un proceso de liberación en todos los países latinoamericanos mediante las denominadas luchas liberales que separaron a la Iglesia del Estado. Posteriormente hemos tenido lo que se llama la educación laica, la liberación de los hospitales y los centros de salud de la tenencia de los sacerdotes, porque era un mecanismo que les daba muchas ventajas. Eran los individuos que estaban al lado del enfermo y finalmente heredaban lo que este enfermo dejaba, si dejaban tierras, etcétera, etcétera, porque le ofrecían la salvación eterna. El Estado le quitó ese poderío a la Iglesia, y ya entonces en ese momento aparece una nueva sociedad donde la religión
ya no tiene un rol tan fundamental en países occidentales, aunque en algunos países como los países árabes siempre siguió teniendo un rol fundamental. Entonces aparece los compradores. En los consumidores, en la sociedad de consumo que estamos viviendo ahora, los compradores son los más importantes, la publicidad es el centro de todo, viene a través de eso, y esto es posible porque la sociedad de consumidores se produce fundamentalmente cuando se desarrolla el transporte y los medios de comunicación. Cuando ya se desarrolla el transporte aéreo, el transporte naval, el transporte terrestre, los medios de comunicación, radio, televisión, cine, internet, es posible entonces utilizar la publicidad como un gran mecanismo de alienación, y esto es sumado a el mecanismo de la educación. Se comienza a crear la educación. La educación se convierte en otro mecanismo de alienación. En los países socialistas se educa de una manera, en los países capitalistas se educa de otra manera, en los países que tienen prioridades religiosas se educa de otra manera, y así la educación se vuelve en otro mecanismo de alienación, sumado al ejército, que sigue siendo el mecanismo más importante. Como consecuencia de eso aparecen los consumidores, que somos nosotros, y consumimos lo mismo en todas partes del planeta. Todos consumimos Coca-Cola, todos consumimos Samsung, todos consumimos vehículos, automóviles Mercedes-Benz o vehículos chinos, motocicletas. Es decir, a diferencia de las sociedades coloniales donde la explotación era de acuerdo al lugar, de acuerdo a la nacionalidad, de acuerdo a la raza, de acuerdo a esa, cada uno era diferente, los consumidores nos convertimos en masas de seres humanos iguales, unificados a través de la publicidad. Es así como surge, por ejemplo, el gran problema de esta sociedad de consumo. Comienza a crear lo que se llama la sociedad del derroche. Los países desarrollados tienen las posibilidades de comer más, de tener más agua pura, de utilizar más el oxígeno y de disponer de más aire y de contaminarlo en mayor cantidad, de utilizar más los recursos del todo el planeta. Importan oros, metales, petróleo, todo. Saquean el planeta Tierra, los países del hemisferio norte, los países más desarrollados, y producen como consecuencia no solamente la extinción, que ya empezó con el proceso de colonización de América, sino que lo multiplican cuando llegan a la etapa del cambio climático. Como estamos viviendo ahora la etapa del cambio climático, nosotros los consumers nos hemos vuelto cómplices de este cambio climático y de esta contaminación con plásticos, con emisión de gases, con los automóviles, con los gases de efecto invernadero, los gases que destruyen la capa de ozono. Y esto es la característica fundamental de esta sociedad de consumers que vivimos. Entre nuestros candidatos hay candidatos que defienden a los consumidores, y básicamente son gente de la sierra que les van a hablar de igualdad de derechos, siempre les van a poner a Diosito por delante, y van a decir la corrupción, siempre van a poner a la ley por delante, y les van a hablar de la ley, de los salarios y de todas esas mentalidades. Estos, con mentalidad de consumidores, son al mismo tiempo mentalidad de proveedores, porque son proveedores de productos de consumo, y se venden como productos de consumo. Ellos son parte de esta sociedad de consumers, tienen su elegancia, su manera de ser, hablan en su lenguaje, y normalmente son gente ilustrada, educada, no son empresarios medio caníbales como los de Guayaquil, sino gente que habla de derechos humanos, de convivencia pacífica, de solidaridad. Y esta es más o menos la mentalidad con la que vamos a tener en nuestras próximas elecciones a nuestros candidatos. Y recordemos que la diferencia entre un candidato costeño es que, de naturaleza, si es que usted le pone delante $1 no le roba, pero si le pone $1.000.000, eso va a desaparecer en un minuto. En cambio, un candidato serrano, si usted le pone la posibilidad del robo disimulado, si va a poder ser hipócrita, si va a poder ser traidor, si va a poder ser es gremial, si va a poder salir a gritar en masa, hacer protestas grupales, porque es machísimo cuando está en grupo, porque ya desde la minga, que es su forma de sociabilidad, le convierte en un individuo trabajador, valiente, etcétera, etcétera.
es un individuo gremial, entonces ya sabemos que esta es la mentalidad con la que va a llegar el candidato. Y le van a engatusar a usted el uno le va a engatusar a usted diciendo que tiene la varita mágica y el otro le va a engatusar a usted diciendo que Dios le ha dado el poder divino. Después tenemos, bien, muchas